Yo le pedí a Dios, al Espíritu Santo, que me diera una palabra nueva, porque nosotros ya no somos altares propiamente de piedras, ya no vamos a tener crucifijos, ya no vamos a tener nada de eso. Yo le decía, bendito Espíritu Santo, dame una palabra nueva para mis hermanos. Amén. Y él me llevaba a un gran hombre. Este gran hombre, Salomón. La pastora hace rato dio un texto de Primera de Reyes, donde Salomón estaba en el altar de Dios, glorificando su nombre. Conocemos la vida de Salomón. Era el rey más sabio, era el hijo que escogió Jehová de David para que le sucediera. Lo escogió a Salomón para que hiciera ese templo, ese altar, donde continuamente se alababa y se adoraba a Jehová. Ese hombre escribió Proverbios, era muy sabio, pero tuvo un error. Hermana, si me puedes proyectar Primera de Reyes 11, del 7 al 8. Amén. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemor, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos. Del 8, por favor. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén. Para esto yo me di a la tarea de buscar qué era lo que significaba lo que era un altar. Encontré en la Biblia que significa casa, ofrenda, sacrificio, santuario, templo, lugar alto. En esa palabra nos dice que en lugar alto, él hizo un altar a lo que es a una idolatría de sus esposas. Amén. Lo que Dios me llevaba con esta palabra, estas definiciones, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, que nuestro cuerpo es un altar vivo a Jehová. En esta palabra nos está preguntando Jehová, ¿qué clase de altar, qué clase de sacrificios me ofrendas? ¿Tienes un verdadero altar? ¿Tienes un falso altar? ¿Qué es lo que me ofreces a mí? Sabemos que en el Antiguo Testamento, en ese altar, ofrecían sacrificios a Jehová, corderos. Lo que es el Deuteronomio nos habla de que lo mejor, la grosura de los carneros. Él me llevaba a este tiempo. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Tiempo? ¿Me das el tiempo suficiente? ¿Qué es lo que me ofreces? ¿Qué es lo que tienes que derribar en esta vida para poder hacer un altar verdadero a Jehová? Amén. Aleluya. En esto me da un punto Jehová. Dice que en ese altar, en ese cuerpo, demostremos que este altar que llevamos, que sea un presente, agradable siempre a Él. Que demos lo mejor de lo mejor, nuestro tiempo, nuestras alabanzas. Que sobre todo seamos un altar, un verdadero altar para Él. Que Él, lo que hizo Salomón, lo enojó mucho. Más adelante habla la historia que a partir de ese momento que desvió su corazón Salomón, que hizo altar y dejó que las esposas ofrecieran incienso y sacrificios, más adelante lo destituyó. Las 12 tribus que estaban unidas con Salomón se dividieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya sabemos, hubo una contienda entre las 12 tribus. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios, como les explico, Él nos creó, Él nos dio vida en abundancia. Lo menos que podemos hacer es adorarlo. Lo menos que podemos hacer es amarlo al 100%, no con dádivas. Si vas a dar, si vas a hacer un trabajo para Él, hazlo lo mejor que puedas. Si estás sirviendo en la casa de Dios como diácono, como las chicas o las damas que danzan, si estás en alabanza también, seamos un altar purificado, santificado. ¿Qué es lo que ofrecemos para Él? Es lo que Él me da en este corazón. Primero,
lo aplicaba en mi vida. Uno tiene muchas fallas, pero luego nos recordamos, Dios se entiende. Salomón construyó su templo. Salomón hizo una oración muy fuerte en ese primer templo, que jamás se iría de esa casa si él cumplía con sus estatutos. Salomón igual pensó, Dios me entiende, quiero quedar bien con mis esposas. No, con Jehová no se juega. Con Jehová es celoso, se lo vuelvo a repetir. Y sufrió Salomón ese error que tuvo por querer quedar bien con sus esposas. Él me decía y hablaba esto a mis vidas: tú trata de purificarte en ese altar, en ese cuerpo, en esa vida espiritual sobre todo que llevamos. ¿Por qué? Porque no quiere nada contaminado. Se habla que él vino por una iglesia limpia y pura, sin mancha, sin un grano de mancha. Es difícil, hermanos, pero en Cristo, créanme que no. Hay que esforzarse. Hablaban también de derribar. No me acuerdo de la hermana, estaba dando un ejemplo que dijo: varón esforzado y valiente, y aquel varón estaba escondiendo las semillas. Él ya dio la palabra. ¿Qué fue lo pues? Después lo que hizo, se esforzó. Yo ya había dado la palabra, pero lo demás, él tuvo que juntar hombres, tuvo que afrentar al mismo pueblo para derribar ese altar. Él nos daba esta palabra: sean esforzados, sean valientes. ¿Qué es lo que tienes que derribar? Hace unas semanas la hermana Carla decía una palabra: ¿qué clase de altar tienes? ¿Ya pensaron ustedes qué clase de altar tienes, hermano? Amén. Ya lo han llevado a sus oraciones en la noche. Muéstrame, bendito Espíritu Santo, este altar, esta vida es verdadero. Te estoy sirviendo por servirte o te estoy sirviendo porque te amo. Es muy diferente servir por servir o servir por amor. Amén. Amén. En el primer punto que tomaba, dice Jehová, amén. Dice, Él acepta tus ofrendas, tus sacrificios. Amén. Pero me da un ejemplo. Llegas a sacrificios, llevas una ofrenda, pero si es algo de lo robado, sabemos que no era un olor grato para Él. Luego muchos hermanos, desgraciadamente, lo incluyéndome, decía que meses tu ofrenda y la traes con gusto. Les pongo un ejemplo. A veces sí, Dios me prueba y es difícil, pero yo doy mi diezmo. Pero aquí me lo decía, lo das contento, lo das con amor. ¿Cómo lo das? ¿Cómo crees que esa ofrenda viene a mí? Y la verdad, en esta madrugada que me estaba dando esa palabra, porque toda la semana estuve orando, no tuve más que hincarme y pedirle perdón y llorarle, porque desgarraba mi alma. O sea, no hay nadie que conoce tu espíritu, tu alma, tu altar, como a ti mismo, como Dios. Ante Él no podemos esconder nada, hermanos. Amén. También me decía, cuando tengas un verdadero altar, por favor, no lo olvides, no lo abandones. Eso le pasaba a mi pueblo Israel. Tenían altares, tenían grandes hombres que servían, que hacían sacrificios, pero a la larga se aburrían, ya no querían hacer sacrificios, les parecía monótono. Dice, vivir en mi vida no es monotonía, vivir para Dios no es monótono, no es aburrido, tiene que encontrarle el gozo y el amor. Amén. Eso es lo que me daba para mí. Y ya, hermanos, como punto final y desenlace, Jehová pide derribar esos altares falsos que están contaminados con orgullo, soberbia, murmuraciones, mentiras, robo. Todo eso contamina el altar de Dios. Nosotros somos un altar de Dios en continuo servicio. Ya aceptamos, muchos somos bautizados. Eso es lo que nos mostraba. Hagan un compromiso real en ese altar y en el altar propio que llevan para todas sus vidas, porque los demás se van
a contagiar ese altar que tienen ustedes. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Quizás es una pequeña, bueno, para Dios no hay pequeños, es una palabra de Dios que entren a su vida, hermanos. De verdad, a mí me sirvió mucho, me desnudó el alma de qué clase de altar estaba yo ofreciendo a mi Dios. Muchas veces creemos que por estar en la iglesia, por tener un ministerio, ya cuenta para Él y ya la tenemos salvada. No, aún más somos exigidos. ¿Por qué? Porque se supone que le creímos, que tenemos fe y le creemos a Él. Dios les bendiga, hermano. Dios les ama. Sí, a ver, sonríe a los hermanos que tiene ahí al lado. Bueno, hermanos, creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Sí, el Señor siempre tiene una palabra rema, una palabra que yo necesito escuchar. ¿Cuántos pueden levantar su mano y pueden recibir esa palabra rema para sus vidas? Amén. Mire, nos hablaron acerca de Salomón y algo curioso por ahí, el hermano investiga lo que significa altar y les dio, ¿alguien se acuerda del significado según el diccionario? Un poco sorda. Casa, ofrenda, templo, ¿sí? Entonces fíjese, yo viendo un poco y escuchando, ¿verdad?, lo que nos ministraba el hermano, entiendo que aquí hay gente nueva, hay personitas a lo mejor que son visita y todos le decimos que el Señor les bendiga, ¿verdad? Hay personas nuevas, pero yo quiero decirle a las personas nuevas que están aquí, quizás es un tema o es una palabra que no del todo puedan percibirla o discernirla, lo podemos entender, hermanos, a ellos los podemos entender, ¿verdad? Sí, a las personitas nuevas, pero déjenme decirles que Dios, cuando nosotros, cuando caminamos en esta tierra, yo meditaba en esto, tenemos o vivimos, ¿cómo le explico? Dos vidas, no que llevemos doble vida, vivimos 2 etapas, voy a nombrar, 2 etapas de vida, ahorita les explico con la palabra. Nosotros nacemos, pero nacemos contaminados por el pecado original de Adán y Eva. Nacemos en muerte, podemos decir, en muerte espiritual. Estamos vivos, pero estamos muertos, espiritualmente hablando. Así que nosotros necesitamos los nuevos, ¿verdad? Eso nos sucedió a los que somos de casa. Venimos a Cristo y a partir de ahí, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios limpió dice que fue anulado el decreto que nos era contrario. O sea, Dios anuló, y hay mucha palabra que Pablo habla acerca de la antigua vida y la nueva vida, donde él nos dice que tenemos que hacer morir toda obra de la carne. ¿Por qué? Porque ahora Jesús vive en mí. Ya la vida que yo tenía hasta el momento que llegó Jesús ya queda atrás, queda sepultada. Ahora hay un proceso en esto. Pero el punto donde voy aquí es para las personitas nuevas acerca de lo que es el tema del altar. Dios, cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, Dios hace de nosotros un templo, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios mora aquí adentro. Por lo tanto, yo tengo que tener un altar que glorifique su nombre. Tengo que tener un altar, es decir, un corazón. Mi altar es un corazón. Es mi corazón y tengo que hacer adoración, que tengo que honrar a Dios, a ese Dios que me ha dado esa nueva vida. Y ahorita nos hablaban acerca de un personaje llamado, de un rey, el rey Salomón, que iba todo bien, pero en su caminar él se desvió. Y hay muchos otros hombres de la Biblia y mujeres también, que podemos hablar y podemos tomar el ejemplo de que fueron hombres que caminaron con Dios, que estaban en la iglesia, vamos a decir, como tú y como yo, que estamos aquí un día. Vinieron un día a los pies de Cristo y caminaron con Él, pero ¿sabe algo? En un momento de su vida ellos descuidaron su altar. ¿Cuál? El corazón.
y empezaron a sacrificar cosas a dioses que no era Dios, a cosas que no eran Dios, y empezaron a tener en su corazón, se empezaron a desviar en su corazón, y yo puedo decir fueron personas que, como el ejemplo que nos daban, que estuvieron, pero en un descuido, en un momento de su vida, cambiaron de dirección, y sabe algo, eso le trajo grandes consecuencias. Hoy el tema de esta noche es derribando los falsos altares. ¿Sabe usted que nosotros tenemos en nuestra vida que derribar falsos altares? Usted está aquí, Salomón estaba en la iglesia, y muchos hombres de Dios, podemos ver ejemplos de hombres que estuvieron ahí con Dios, que por un momento en un momento de su vida se descuidaron y adoraron otra cosa, fallaron, pecaron, pero nos dan ejemplos que fueron hombres que se regresaron al camino, como otros ejemplos de hombres en la Biblia que nos pone ahí que no derribaron lo falso que había en su corazón, no derribaron sus falsos altares, y les trajo muerte, les trajo consecuencias trágicas, como aquel Ananías. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia de aquella Zafira y Ananías? Yo quiero entender que por un momento ellos estaban en la iglesia, ellos estaban en un tiempo de donación, pero descuidaron un altar, una parte de ese altar, de su corazón, descuidaron tanto que puedo entender que fue reflejado en avaricia, y ellos fueron fulminados al instante delante de Dios. Podemos ver un ejemplo de hombres que no derribaron eso en su corazón. Eso no lo tenían en ese momento, hermanos. Ananías y Zafira no tenían en ese momento la avaricia, eso ya lo traían, nunca lo atacaron, nunca se dieron el tiempo para revisar verdaderamente qué había en ese altar, a quién daban adoración, a quién daban ofrenda. Ellos se emocionaron, y lo podemos ver ahí reflejado en el final de estos dos hombres, esta mujer y este hombre. Pero en esta hora yo quiero darles un ejemplo, aparte de que el hermano nos dio y el que le puse ahorita, de un hombre que, así en breve, porque es un poco largo y el tiempo es corto también para mí, para hablar aquí. El ejemplo, quiero que leamos, hermanos, el ejemplo de un hombre, de un rey, en segundo libro de Crónicas 33:3. Es el reinado de Manasés, hermanos. Este era un rey, le voy a explicar algo antes de leerlo. Este era un rey que tuvo un padre ejemplar, lo dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que tuvo ejemplar, digo, porque aquí menciona la Biblia que este hombre fue malo, pero tuvo el ejemplo de un padre que le enseñó a derribar altares. Aquí nos habla de un hombre que edificó altares, hablando físicamente, literalmente hablando. Él adoraba a los Baales y le daba adoración a dioses falsos, pero tuvo ejemplo de un padre que dice aquí en el 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Fíjese lo que dice aquí, quiero que ponga atención en esto, voy a ser breve, por allá me levantan. Dice aquí, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Fíjese, aquí es en lo que yo les comentaba hace un momento. Quiere decir que él tuvo un padre, el cual él veía, el cual vio, quizás su padre le enseñó y le dijo no adorar a dioses falsos, no adorar a los ídolos. Pero dice que él, más adelante dice, y levantó altares a los Baales. O sea, él reedificó los lugares altos que su padre había derribado. ¿No le parece familiar esto? Vamos a parafrasear un poco la palabra, vamos a aplicarla hoy a nuestras vidas, hermanos, de que nosotros cuando venimos a Dios, el primer día que nosotros aceptamos a Jesús y nos convertimos a Él, desde ese momento dice la palabra que nosotros somos sellados por su Espíritu. Y yo creo que desde ese momento Dios pone un altar en nuestro corazón, un altar nuevo, porque esa es la vida nueva que Dios me da. Dios a través de su palabra me dice
en ese momento que tú aceptas a Jesús, mi Espíritu Santo viene a ti para ayudarte y yo en ti hago un nuevo hombre y ahí empieza un proceso. Pero yo creo, hermanos, que desde ese momento Dios nos sella, nos marca, lo dice la palabra, y pone en nosotros un altar. Él quiero pensar que aquí como Ezequías, que le enseñó al hijo y a derribar falsos, a derribar los altares. Y aquí el hijo dice que viene y levanta altares a los Baales. Y le decía hace un momento, ¿no le parece familiar que Dios limpia nuestras vidas? Pero nosotros mismos venimos y volvemos a llenar nuestro altar de adoración a cosas que no son Dios, a otra cosa que es todo menos Dios. Entonces estamos en un momento como que nos parecemos a este hermano, ¿sí? que aparece aquí, porque dice aquí, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de cera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto, cosa que quiero pensar que su padre le decía que eso era abominación a Jehová. Él lo sabía, hermanos, pero descuidó su altar y empezó a levantar adoración a cosas que no son Dios. Y dice el 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, fíjese, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. ¿Se da cuenta? Aquí lo que les estoy mostrando con esto, hermanos, es primeramente cómo nuestras vidas, si nosotros descuidamos, vamos creando un altar falso. Nuestro tema es derribando los falsos altares, pero quiero que en esta noche ubiques en tu corazón ese falso altar que tienes que derribar. Primero tienes que ubicarlo y a través de esta palabra nosotros creo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nos ministra como este hombre. Quiero pensar que hice la comparación de nosotros cuando venimos a Dios y nuestro corazón limpio y volvemos a ensuciarlo, a adorar cosas que no son Dios. Es obvio que aquí se habla de dioses, de estatuas, se habla de imágenes, pero los altares que hoy nosotros, hace rato el hermano mencionaba algunos de esas cosas, a lo mejor que nos hacen llenar nuestro altar o darle cierta adoración, a veces se escucha un poco como que no nos gusta oír o como que no sé qué sucede, que no queremos, como que decimos, no, pues no encaja así la cosa o no es así, pero sabe algo, muchas veces los dioses falsos que nosotros podemos estar creando en nuestro corazón son esas obras de la carne a la que nosotros abrazamos, la avaricia, el odio, el rencor, la fornicación, la pornografía, el adulterio, tanta basura que nosotros a veces la agarramos como un Dios, hermanos, y adoramos aún el carácter. Me atrevo a decir que a veces nuestro carácter es como un Dios también, porque nos aferramos a algo y esas maneras de actuar o todo es abrazar, es estar como levantando un altar, es la carne. Entonces aquí les pongo este ejemplo de que esos son los altares que hoy nosotros tenemos que derribar, hermanos. Voy a ir cerrando esto, hermanos. Fue solo una breve explicación acerca de cómo nosotros debemos de identificar que como este hombre podemos estar creando altares falsos o estar abrazando cosas que no adoran a Dios y que estamos adorando a la carne, hermanos. Estamos creando otras cosas en nuestro corazón y tenemos que derribar. Nuestro tema es derribando los falsos altares. Quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Cómo cree usted que se derriban los falsos altares? Más adelante le voy a leer un versículo que dice aquí, pero quiero que piense tantito, un segundo, cómo usted y yo vamos a derribar los falsos altares. Quiero que tome un segundo, ahí donde está sentadito, ahí donde está su conciencia, su entendimiento, su mente. ¿Cómo nosotros podemos derribar un falso altar? ¿Alguien de los que está aquí me puede levantar su mano y decir, ¿cómo puedo derribar un falso altar? Bueno, creo que está un poco, le da pena. Pero o no sabe cómo derribar un falso altar, nos los han dicho. Muy bien, hermana, es un buen punto y aquí lo tengo.
¿Alguien más, hermanos? La palabra. Se animó, ¿verdad? Tiene que haber un valiente para que los demás se animen. Primero hay que saber que tenemos un falso altar. Esa es la pregunta. Dice, ¿cómo se derriba un falso altar? Pero antes de que yo le hiciera la pregunta, les dije que les mencionaba esto porque tenemos que identificar, sí les dije, tenemos que identificar ciertamente cuál es ese falso altar que está en mi corazón, porque yo analizaba eso y digo, un falso altar, o sea, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo que tengo aquí adentro, no hay por otro lado, por dónde buscarle. El falso altar que yo voy a derribar tiene que ver con mi corazón, no tiene que ver con el pie, ni con el arete, ni con el ojo. ¿Sí, hermanos? Tiene que ver con el corazón. Por eso, en esta noche vamos a seguir leyendo lo que dice aquí Ezequías, hermanos. Fíjese, dice en el 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David. Eso es importante. Y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Esto nos debe de sonar también familiar. Ezequías estaba en la casa de Dios. Tú y yo estamos en la casa de Dios, pero podemos estar cayendo en el que somos los hijos de Dios, estamos en la casa de Dios, pero podemos estar teniendo un altar falso, como este hombre que estaba, este hombre, fíjese, en la casa de Dios dice que empezó a hacer estas cosas, o sea, lo que nunca derribó, a lo que nunca le puso atención, lo llevó a hacer cosas terribles dentro de la casa de Dios. Lo que tú y yo hoy no le pongamos atención, hermanos, podemos estar jugando al cristiano tibio, al que hoy está aquí y mañana está allá, y hoy mueve aquí la mano y el pie para alabar a Dios, pero allá afuera escucha la música y está adorando a la carne, ¿sí? Aquí podemos ver con esa palabra y nos podemos familiarizar con esa palabra. No podemos decir, ay, qué hombre, ¿verdad? Porque a veces podemos tener ciertas expresiones, pero qué hombre, cómo hizo tremendas cosas en la casa de Dios, y tú y yo diríamos, nosotros no lo hubiéramos hecho, no lo haríamos. Pero le digo algo, nosotros también lo hacemos, porque si no vivimos engañados, si no hoy el Espíritu Santo te descubre a tus adentros y meditas en esa palabra, que muchas veces estamos como este hombre que está en la casa de Dios, pero está haciendo cosas en oculto, está abrazando algo, no está derribando un altar. Póngame el tema, por favor. No está derribando los falsos altares que lo pueden llevar a una muerte espiritual. Aquí a veces, mira, hermanos, muchas veces, si nosotros adentramos un poquito en esto, muchas veces en alguna parte de las vidas, o en algunas vidas, voy a decir, muchas veces el no derribar el falso altar que puede haber en su corazón le ha llevado a una muerte espiritual. ¿Ha visto a una persona que está aquí? A lo mejor no meramente hablo aquí de Torre Fuerte, una persona que sea cristiana, pero se nombra cristiana y va a la iglesia y canta y todo lo que hacemos aquí, pero tú puedes ver que no hay un reflejo, o sea, puedes ver esto en las personas, que no ha derribado un falso altar, algo en su corazón no ha derribado, que lo hace estar así, a lo mejor como este hombre que está en la casa de Dios, pero está levantando idolatría. Está en la casa de Dios, pero está haciendo pecado en oculto, está robando, quizá tiene un rencor ahí en su corazón y no perdona. Quizá no sé qué cosa es la que esté haciendo aquel hermano o aquella hermana, o si Dios nos está hablando en esta noche, solo tú lo sabes. Y de eso se trata, no de que te sientas mal, ni de que yo me sienta mal, sino de que la palabra me sane. A veces la palabra es dura, la palabra de Dios a veces es dura, hermanos, es como una espada. Y a una espada, si a mí me encaja una espada, a mí me va a doler, no sé si a ti te va a doler, yo creo que también. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa, y no es algo suave, porque a ver, te pico ahorita o me picas con algo, porque una espada es algo con filo, que si me toca, me pica, me va a doler. Así es la palabra de Dios, y yo creo que el Señor está hablando a nuestras vidas en esta noche. Miren, quiero terminar con eso, hermanos, porque creo que se están durmiendo.
No se duerman, hermanos. Ahorita vamos a orar. No se duerman, por favor. Dios está aquí y la palabra tiene poder. La palabra está siendo lanzada a tu espíritu y tú tienes que estar presto para recibir. ¿Sí? Mire, voy a terminar con esto siguiendo la historia aquí porque está muy emocionante esta historia. Este hombre comienza con un altar terrible, haciendo cosas terribles. Comienza haciendo lo malo delante de Dios. Comienza, aquí lo que nos está mostrando a este rey Manasés, un rey, al principio un rey malvado, que hace lo malo delante de Dios. Vamos a suponer que somos como ese Manasés. Sí, hermanos, o sea, este hombre hizo cosas terribles, nosotros también hacemos cosas terribles, no se espante por eso que le digo, porque también tenemos actitudes, a veces se salen palabras de la boca, yo he oído por ahí, sí, hermanos, a veces ahí no queremos perdonar, a veces robamos, hay tantas cosas y cada cabeza de las que estamos aquí sabe bien, y el Espíritu Santo que está ahí contigo y conmigo, o sea, sabemos, no nos vamos a hacer delante de Dios, hermanos. Sabemos cuál es eso que tenemos que derribar. ¿Sí está de acuerdo en esto? Nadie le está diciendo, dígalo, pero sí te estoy diciendo que hay algo ahí. Hay algo aquí. Dios lo habla desde aquí. ¿Sí? Que hay algo que hay que derribar. Este hombre, vamos a suponer que que estamos como este hombre en la casa de Dios y haciendo cosas que no. ¿Sí? Pero hay algo muy interesante aquí. Para terminar, dice cómo se fortalece un altar verdadero. Y aquí quiero leerle esta parte, hermanos, donde seguimos leyendo esta parte del 33:7 dice, en esta casa, más en medio del versículo dice, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Cuántos creen que en esta casa el Señor ha puesto su nombre para siempre? El Señor ha puesto su nombre para siempre en Torrefuerte, yo lo creo. Dice el 8, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Fíjese la palabra esta, importante aquí, esta palabra, a condición. Póngale mucha atención a esa palabra. Dios dijo que su nombre estaría para siempre y que nunca más quitará el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Gloria a Dios. Y dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Aquí, hermanos, la palabra nos está hablando claramente que si tú y yo, ¿verdad?, permanecemos, o sea, que Dios hizo un pacto aquí con ellos, o sea, yo voy a estar contigo, dice aquí el Señor, pero tú tienes que guardar las cosas que yo te he mandado. Y esa palabra Dios nos las dice también, o sea, Dios va a estar conmigo, pero nosotros tenemos que guardar lo que Él nos ha mandado, es decir, tenemos que caminar en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Y fíjese, en el 9 dice que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Hay algo importante aquí, hermanos. Cuando nosotros tenemos un altar que no hemos derribado, aquí estamos en el punto de que Ezequías tiene un altar que no ha derribado, está ensanchando, está abrazando ese altar. ¿Cuántas veces nosotros abrazamos el enojo, abrazamos la ira, la contienda, el odio y tanta basura? ¿Cuántas veces nosotros ensanchamos eso en nuestra vida? Y aquí dice que a causa de eso, dice en el 9, Manasés pues hizo extraviar. El punto aquí, hermanos, es en el que no tan solo cuando nosotros no derribamos los falsos altares, no tan solo soy afectada yo, también afecto a terceros, afecto a mis hijos, afecto a mi prójimo, al que está a mi alrededor, así como dice aquí Manasés, hizo extraviar al pueblo. ¿Está de acuerdo en esto? ¿O hay alguien aquí que tenga ciertas actitudes y no afecte al hijo? Yo sé que muchas veces nuestras acciones malas han afectado a ciertos hermanos. Yo le hablo de mí. Hay algo que en un momento no derribé y afectó a otras personas, ha afectado a mis hijas.
¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cada uno, o sea, podemos tener esta etapa de que abrazamos algo, no derribamos y estamos afectando como lo hizo este hombre. Luego leemos el 10, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos habla y nosotros estamos como sordos? ¿No le pasa? Muchas veces el Señor nos dice, no lo hagas así, pide consejo, no te vayas por ahí, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, como dice el canto de los niños. Y muchas veces hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios, ni oímos el consejo. Y muchas veces nos desviamos. Y dice aquí, dice, y no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En ese punto, hermano, muchas veces tú y yo somos arrastrados a algo, a una consecuencia mala cuando no derribamos los falsos altares. Cuando tú y yo persistimos en abrazar y en no derribar lo que nos está matando, lo que nos está separando a lo mejor de la comunión con Dios, del camino de Dios, de lo que Dios manda, nuestras mismas actitudes que se generan por no derribar un falso altar, nos va a llevar a lo mismo que llevó al pueblo aquí, lo que dice este versículo. Dice que lo llevaron al rey de los asirios, lo entregaron. En una palabra, Dios permitió que se apoderaran, que les hicieran daño. Muchas veces nuestras vidas pueden estar en ese punto, hermanos. Muchas veces al no ser obedientes o al no saber escuchar la voz de Dios, al no buscar la dirección en algo, al no, en una palabra, al no alinear y enderezarnos, sino seguir en lo torcido, y me refiero a lo que cada uno sabe lo que está torcido, ¿sí? Porque cada uno tiene una parte torcida, ¿sí? Entonces, aquí ellos fueron arrastrados por eso, hermanos, pero me gusta el 12 y con eso voy a terminar aquí y vamos a orar ahorita, hermanos. Sí, porque aquí la segunda pregunta que tengo es cómo se fortalece un altar. Sí, nuestro tema es derribando los falsos altares. Yo ahorita le llevé a esto para que usted y yo identifiquemos cuál es ese falso altar que está en tu vida y lo tienes que derribar esta noche. Esta noche tiene que quedar derrumbado, hermanos. Miren lo que dice aquí. Dice el 12, mas luego que fue puesto en angustias. Hermanos, ¿cuántos han sido puestos en angustias? Yo he sido puesta en angustia. No sé si nada más sea yo aquí la única. Oró a Jehová su Dios. ¿Qué dice? Altivo. Dice humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Me gusta esa palabra porque aquí podemos ver que Dios es fiel y que a Dios le agrada cuando tú y yo nos presentamos delante de Él y reconocemos que hemos fallado. Reconocemos en este caso el tema que tenemos, que hay falsos altares en mi corazón que tengo que derribar. Yo necesito adorar al Dios vivo, hermanos. No sé si tú necesites adorar al Dios vivo. Y para esto yo tengo que ser liberada de toda contaminación en mi espíritu, en mi corazón. Yo tengo que pedir a Dios en su presencia como hizo este hombre. Así que conforme a ese versículo, en esta noche vamos a orar, hermanos. Porque yo le preguntaba hace un momento, ¿cómo se fortalece un altar? Pero un altar verdadero. Me faltó mencionar cómo se fortalece, y le voy a decir 4 cosas y terminando de decir esas 4 cosas usted se va a poner de pie y vamos a orar a nuestro Dios en esta noche, hermanos, y le vamos a dar gracias porque le digo algo, el hecho de estar aquí en esta hora no es un día más a la iglesia. Hoy me toca diácono, me toca niños, hoy no me toca nada, hoy me toca estar sentado. No es un día más, hermanos, no es un día más. Yo puedo decirte que en esta noche es una oportunidad que el Señor nos da de ponernos a cuentas con Él.